Hola, ¿cómo están? Continuando el análisis de la apertura inglesa, basándonos en el ataque Grand Prix, vamos a analizar una variante que considero que es una de las líneas principales que nos puede plantear el blanco. La línea comienza con un C4, E5, caballo C3, caballo C6, G3, F5, alfil G2. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Bueno, vamos a sacar el caballo a F6 y ahora la jugada E3 por parte del blanco. La idea es muy sencilla, intentar desarrollar el caballo por E2 y luego sí lanzar un ataque con el peón de D4 en caso de que nuestro alfil decida colocarse en la casilla C5, que como sabemos no es la mejor idea que tiene en este tipo de posiciones el negro. Decir que en esta posición se han jugado muchas partidas y hay dos líneas principales. Una de las líneas que de hecho la ha empleado Magnus Carlsen en sus partidas, porque Magnus Carlsen también ha usado el ataque Grand Prix, es la jugada alfil B4, muy razonable. Pero decir que el antecedente de esta jugada con las piezas negras es realmente desalentador. ¿Sí? Han perdido muchas partidas las negras, incluido Magnus Carlsen contra Andrei King, con lo cual vamos a utilizar la segunda opción principal, ¿sí? Que también es muy sólida, que es la respuesta E4. La idea es muy sencilla, ¿sí? Es intentar jugar un caballo E5 para intentar posicionarnos en la casilla de 3, ¿verdad? Que ha quedado debilitada, dado que el alfil se ha desarrollado por G2 y ha dejado obviamente descuidada la diagonal F1 A6, con lo cual obviamente tienen que hacer algo al respecto. Esto me estoy refiriendo al blanco, porque si no va a venir el plan característico. Hay dos posibles opciones que son las principales y esta posición yo la he jugado varias veces, me la han planteado jugadores fuertes y jugadores de 1600 aproximadamente, con lo cual está claro que es una de las líneas principales. La línea principal va a ser D3, ¿sí? Que es una de las opciones más sólidas que tiene el blanco, pero vamos a analizar qué pasa si D4, que es otra posible alternativa, intentando hacer algo para que obviamente el caballo no pueda hacer el plan que hemos mencionado. Aquí debemos jugar D5, que es una respuesta muy sólida para nosotros, y aquí caballo G2 es lo mejor que tiene el blanco, porque si intenta un C por E5, sencillamente vamos a jugar un caballo B4 con idea de, obviamente, intentar llegar a D3. Entonces el alfil retrocede a F1 para cubrir esa casilla, caballo de B por D5, caballo G E2, alfil E6, caballo por D5, caballo por D5, alfil G2, alfil E7, enroque, y tenemos una ligera ventaja con las piezas negras, dado que considero que están muy cómodas, ¿verdad? Nuestras piezas en esta posición, así que no habría ningún tipo de dificultad. Bien, por esa razón, en vez de C por D5, la mejor respuesta que tiene el blanco es caballo G E2, a lo que nosotros vamos a intentar aprovechar ese peón, que la idea no va a ser ganarlo, porque es difícil realmente. Creo que el blanco lo puede recuperar muy fácil. Aquí la mejor opción de blanco es enroque, y ante obviamente alfil D6 para nosotros, desarrollándonos F3, E por F3, alfil por F3 y enroque, y hemos quedado con una ligera ventaja, dado que el peón de E3 blanco ha quedado debilitado, y puede ser uno de los objetivos de ataque en el medio juego, con lo cual esa ligera ventaja nos favorece. Así que como se podrán dar cuenta, D4 es una opción interesante, pero ya sabemos cómo tenemos que reaccionar ante esa alternativa. Entonces vamos a pasar a la variante principal, que es D3. ¿Qué hacer ante esta jugada? Sencillamente alfil B4, ¿sí? No vamos a romper la tensión. Tomar en D3 obviamente no es bueno. Alfil B4 es mucho mejor, y aquí hay tres opciones posibles: alfil D2, D por E4 y caballo de G a E2, que es nuestra variante principal y la línea más sólida que tiene el blanco. Vamos con la jugada mala, que sería D por E4.
Sería mala porque bueno, permitiría un alfil por C3, B por C3, F por E4 y bueno, la configuración de peones blanca ha quedado destruida, ¿verdad? Un ejemplo de cómo proseguir sería, por ejemplo, alfil A3, pero bueno, en este caso la jugada D6, y si por ejemplo C5, la sencilla D5 con idea de caballo E5 D3 es realmente muy fuerte y bueno, obviamente el negro estaría mejor. Y en caso de caballo H3, la jugada caballo E5 es muy potente, amenaza entrar en D3 y además está tocando el peón débil de C4, con lo cual son dos amenazas muy difíciles de parar y esto conduce a una gran ventaja para el negro. Así que bueno, por esa razón D por E4 es una jugada mala. La segunda opción sería alfil D2. La idea, bueno, obviamente es que no debilitar, ¿verdad?, la configuración de peones, por eso juega alfil D2. Aquí sencillamente vamos a jugar dama E7, cubriendo obviamente el peón para no perder material, ¿verdad? Aquí, bueno, podría venir, por ejemplo, D por E4, pero en este caso sencillamente vamos a contestar con F por E4, y si por ejemplo A3, alfil por C3, alfil por C3 y caballo E5, amenazando siempre el ingreso a la casilla de 3 que ha quedado dehabilitada. Entonces ahora, bueno, no le queda otra opción que cambiar. Dama D2, por ejemplo, para defender el peón de B2. B6, una jugada muy buena y inteligente, ¿verdad? Porque ante caballo E2, enroque, alfil B7. Con el alfil de B7 realmente estamos protegiendo muy bien el peón de E4. ¿Con qué idea? Con la sencilla idea de ante caballo E2, torre F7 y doblarnos en la columna para presionar el peón débil, el peón de F2, ¿verdad?, que ha quedado bastante débil. Entonces tenemos un excelente juego, con lo cual considero que de nuevo estamos muy bien en esta posición. Así que bueno, eso pasaría si el blanco decide jugar D por E4. En caso de A3, bueno, también vamos a tomar en C3, alfil por C3 y caballo E5, siempre esta amenaza está latente. Aquí de nuevo alfil por E5 es la única opción razonable que tiene el blanco. Dama por E5, D por E4, D por E4 y bueno, dama C2, D6 para desarrollar el alfil, alfil G4, caballo C3, enroque largo y bueno, esta posición también es de lujo para las negras, tienen una ligera ventaja y bueno, considero que están muy bien. Con lo cual, bueno, ya también sabemos cómo reaccionar ante la respuesta alfil D2 por parte del blanco. Y por último, bueno, vamos a analizar la variante principal, que es caballo de G a E2. Ante esta respuesta vamos a jugar D5, ¿sí? Una jugada muy fuerte. La única opción razonable que tiene el blanco sería, bueno, C por D5, y aquí se puede tomar el caballo, que se ha intentado en algunas partidas, pero bueno, sin éxito. La mejor opción sin duda es dama por D5, aprovechando que bueno, el caballo está clavado y no nos puede capturar obviamente la dama. Y aquí vamos a analizar varias opciones posibles. Caballo F4 va a ser nuestra variante principal, pero vamos a ver jugadas como por ejemplo enroque, D por E4 y D4. Vamos primero con enroque, que es una jugada mala, porque bueno, hacemos dama por D3, dama por D3, E por D3 y caballo F4. La idea del blanco obviamente es recuperar el peón, con lo cual lo estaría sacrificando para recuperarlo momentáneamente. Pero aquí resulta que bueno, una jugada como alfil por C3, B por C3 y caballo E5, parece que nos podemos cuidar el peón de D3, con lo cual no sería tan fácil para el blanco. Torre D1, por ejemplo, enroque corto. Y ahora las opciones como caballo por D3 ya no están siendo tan sólidas, ¿sí? Están fallando. Con lo cual, bueno, alfil A3 sería lo más interesante que tiene el blanco. Torre E8, caballo D5, caballo por, alfil E6, alfil por B7 y bueno, torre de A a D8, que es una jugada dudosa. Decir que esta jugada se hizo en la partida Costic-Contín en el 2008 y que la partida terminó en empate porque bueno, obviamente ha desaprovechado las chances que tenía el negro de obtener una ventaja.
En lugar de torre A de 8, les voy a recomendar la novedad interesantísima, torre de A a B8, es una jugada muy buena. La idea es muy sencilla. Ante un alfil G2, la jugada buena es D2, una jugada de doble signo de admiración, amenazando ante torre por D2, caballo C4, con lo cual, bueno, alfil C5 para quitar el alfil de ese doble, y ahora torre B2 para defender el peón muy peligroso de D2, alfil por A7, alfil C4, con la idea clarísima, ¿no?, de intentar poner el alfil en E2 para presionar la torre, ¿verdad?, y ganar calidad. Entonces alfil F1 es la única opción razonable, caballo F3 jaque, rey G2 y alfil D5, y bueno, obviamente aquí el negro tiene una ventaja decisiva clara, con lo cual estaría ganando. Si rey H3, por ejemplo, podría venir un caballo G5 con idea de alfil F3 y ganamos calidad, con lo cual posteriormente terminaremos ganando la partida. Así que bueno, esta novedad creo que se le escapó a estos dos grandes maestros, así que no terminaron acordando tablas muy temprano, y bueno, no han, por lo menos el gran maestro de negras ha desaprovechado esta gran chance. Bien, la segunda opción es D por E4. Aquí bueno, vamos a cambiar en D1, alfil por C3, caballo por C3 y peón por caballo por E4. Estamos sacrificando el peón con la sencilla razón de que nos queremos activar, desarrollar rápido nuestras piezas con alfil G4, rey D2, enroque largo, rey C3 para intentar escapar, y aquí caballo D5, rey B3 y caballo A5 se jugó en Hammer y Nisipianu en el 2015. De nuevo el negro aquí dejó escapar la chance de obtener una ventaja, y bueno, la partida nuevamente acabó en tablas, con lo cual en vez de caballo A5 podríamos llegar a presionar muy fuerte al blanco con la novedad alfil E6, una jugada muy molesta, amenaza descubiertas, con lo cual aquí vamos a observar que hay dos posibles respuestas. Una de ellas es la opción rey C2 y la otra es caballo C5. Vamos a ver primero rey C2, lo más razonable. Caballo de D a B4, decir que bueno, rey C3 sería mate, con lo cual sería una jugada muy mala. Rey B1 es la única opción, y aquí alfil F5. Si G4, por ejemplo, bueno, alfil por caballo C3 y torre de H a F8, y la verdad que estamos mejor en esta posición, teniendo en cuenta que, bueno, obviamente el blanco está jugando con una pieza de menos, la torre que está totalmente encerrada, y además estamos presionando muy fuerte los peones del flanco del rey, con lo cual estamos muy bien. Y si en lugar de G4 se juega B3, aquí vamos a jugar torre de H a E8, F3, caballo E5 con una gran presión, con lo cual por esa razón quizás estamos mejor, ¿verdad? Y por esa razón no sea mejor rey C2, aunque bueno, la novedad alfil E6 considero que ni caballo C5 evita que quedemos con ventaja, porque aquí viene una bonita jugada caballo por E3, una descubierta, caballo por E6, torre de 3 intermedia antes de tomar el alfil, y aquí bueno, hay opciones como por ejemplo caballo C5 y caballo F4. Si caballo F4, sencillamente vamos a cambiar torre de H a D8, B3, torre de 3 a D5, una jugada que amenaza mate, con lo cual rey A3 es única jugada, y aquí bueno, G5, alfil E3, caballo E5, torre de H a F1, porque estamos amenazando la jugada fuerte, ¿verdad? Caballo G4, aquí torre 8 D6, rey B2, caballo de 3 jaque, rey B1, y bueno, la jugada torre de 8 a D6, que parece rara, es para jugar torre C6, impedir que la torre de A1 pueda salir, y bueno, estamos con una pieza de más prácticamente, porque estamos jugando con todas nuestras piezas, mientras que la torre de A1 está como expectante, con lo cual esto es una gran ventaja, ¿sí? Por lo tanto las negras tienen una ventaja clara.
Y bueno, la segunda opción sería caballo C5 en vez de caballo F4. Pero bueno, aquí vamos a jugar torre F3, torre G1, torre por F2 y ante un caballo E4, torre C2. Y bueno, estaríamos teniendo una ventaja totalmente decisiva en esta posición en particular, con lo cual por esa razón tampoco caballo C5 es una gran alternativa. Y bueno, por esa razón también ha dejado escapar una gran chance el negro, ¿sí?, en esta partida. Así que bueno, hemos analizado entonces enroque, hemos analizado D por E4 y ahora vamos a analizar la opción D4. ¿Qué hacer ante un D4? Bueno, desarrollar tranquilamente con alfil E6, enroque corto, dama D7, quitamos la dama de la amenaza del caballo, ya que no hay clavada, ¿verdad? F3, vamos a capturar y luego nos vamos a enrocar largo. Y bueno, esta posición también el negro tiene una ligera ventaja, una posición de lujo, con lo cual no hay inconvenientes. Y bueno, pues vamos a pasar a la variante principal, caballo F4. Se ha intentado en varias partidas. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, decir que se ha jugado alfil por C3, por ejemplo en la partida entre Pisk y Jane en el 2013. Pero bueno, es una pequeña imprecisión que llevó al negro a que pierda su partida. En lugar de alfil por C3 vamos a jugar la novedad dama F7. Es una jugada muy buena. Aquí hay dos posibles alternativas, enroque corto y H4. Si enroque corto vamos a jugar alfil por C3, ahora sí es buena, B por C3. Y aquí en lugar de G5, que se intentó en Ermenkov con TIC en el Yugoslavia 1988, que es una imprecisión, vamos a jugar enroque corto, que es mucho más precisa que G5. Entonces, por ejemplo, si alfil B2, caballo E5, si C4, caballo por D3, torre D8, alfil D4, E por D3, C5, caballo E4. Y bueno, aquí por ejemplo podría continuarse con F3 y también podría continuarse con dama por D3. Bueno, si dama por D3, vamos a hacer caballo por C5, dama C2, caballo E4. Jugar un alfil por E4 aquí sería malo porque bueno, vendría F por E4, dama por E4, alfil H3, torre FC1, B6, alfil E5 y C5, y bueno, tendríamos una ligera ventaja. Y bueno, alfil E5 quizás sea la mejor opción, pero bueno, aquí la tranquila C6. Si torre F de 1, alfil E6, estamos mejor. Si alfil por E4, F por E4, y ante un dama por E4 vamos a jugar alfil E6, torre F de 1, alfil D5, y ante un dama F4 la jugada buena alfil F3, que nos deja con una gran ventaja. Y bueno, por último la jugada F3, vamos a retirar nuestro caballo a F6, E4, A5, y ante un torre de A a E1 vamos a jugar la sencilla alfil E6 con una ligera ventaja en esta posición en particular. Y si en lugar de dama por D3 en la jugada 17 se jugara F3, deberíamos reaccionar con caballo a G5, y si dama por D3, caballo E6, torre de A a C1 por ejemplo, protegiendo el peón de C5, alfil D7, y ante un alfil E5 por ejemplo para atacar el peón de C7, con la sencilla alfil C6 estaríamos con una ligera ventaja, dado que bueno, nuestras piezas están ocupando posiciones muy buenas, con lo cual considero que no tendremos inconveniente tampoco en esta variante. Así que bien, hemos analizado entonces la variante enroque corto, donde hemos visto que en lugar de G5 era mucho más precisa la jugada de enroque, y bueno, la hemos analizado en profundidad. Bien, y bueno, la segunda opción sería, en lugar de enroque también el blanco puede intentar H4, con idea de, bueno, obviamente proteger el caballo contra un posible G5. ¿Qué hacer ante esta opción? Sencillamente, bueno, enroque,
Si alfil de 2, torre 8 para proteger el peón de E4, porque el caballo obviamente ya se desclava y bueno, puede atacar el peón de E4. Aquí hay dos opciones, dama B3 para cambiar damas y dama B1. En caso de dama B1, la jugada alfil de 6 sería muy buena, con idea de cambiar el alfil por el caballo molesto de F4, porque si D por E4, la jugada buena alfil por F4, E por F4, caballo por, peón por, alfil E3 y caballo B4, y bueno, el negro ya estaría con una ligera ventaja, ya que bueno, en caso de enroque corto, alfil F5, y bueno, la amenaza de caballo D3 es muy molesta en esta posición, y bueno, por esa razón el negro aquí tiene una ligera ventaja. Bueno, y la jugada dama B3 es la segunda alternativa, a lo que bueno, vamos a cambiar las damas, alfil D7, caballo de C a D5, bueno, caballo por, alfil D6 para proteger el peón de C7, enroque corto, torre de A a D8, D por E4, F por E4, y si torre A4, la jugada alfil F5 para defender el peón, alfil C3 y la jugada A6, y bueno, la posición está completamente igualada, y como podrán darse cuenta, el negro no tiene ningún tipo de inconvenientes en esta posición. Así que bien, espero que esta novedad, ¿sí?, de dama F7, creo que se ha jugado en una sola partida, pero hasta cierto punto, porque bueno, luego hemos implementado más novedades, con lo cual prácticamente van a estar jugando algo totalmente novedoso. Así que bueno, hasta acá llega esta línea donde hemos podido observar que ante la jugada E3 considero que la jugada E4 es molesta para el blanco, porque tiene que hacer un par de maniobras para no quedar inferior, dado que la amenaza caballo E5, caballo E3 es demasiado molesta. También se puede intentar en esta posición alfil B4, de hecho lo han empleado grandes jugadores de la elite, pero los resultados no avalan esta línea, por esa razón escogí la jugada E4. Así que bueno, nos veremos en un próximo video donde continuaremos analizando esta variante en profundidad, así puedan jugarla tranquilamente sin encontrarse con ninguna sorpresa. Y bueno, también quiero decirles que pronto voy a hacer el video que quedaba pendiente de la escandinava, variante caballo F6. Nos vemos.